el que se crea la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Neurodiversas para la Ciudad de México. Como primer punto, la neurodivergencia es un término que engloba las diferentes variaciones neurológicas en el funcionamiento cerebral, tales como el trastorno del espectro autista, TEA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, la dislexia y la dispraxia, entre otras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niñas y niños tiene alguna condición de neurodiversidad. Esta cifra es una aproximación conservadora a la problemática real, pues las cifras observadas varían significativamente entre países y ciudades, habiendo casos como el de la Ciudad de México, en donde no se cuenta con cifras precisas en esta materia. No obstante lo anterior, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se estima que en esta ciudad 1 de cada 115 niñas y niños presenta algún tipo de condición dentro del espectro autista, aunque la cifra real podría ser significativamente mayor, debido a la falta de diagnósticos y la carencia de recursos para la atención especializada. En el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se calcula que entre 5 y 10% de las y los niños en edad escolar presentan esta condición, aunque igual se trata de una cifra subdiagnosticada. Y en lo que toca a la dislexia y la dispraxia, se estima que entre 10 y 15% de la población de esta ciudad lo presenta, aunque la cifra real podría ser mayor. A estas condiciones habría que agregar a las personas con trastornos derivados de la ansiedad. Estas cifras nos deben hacer reflexionar sobre las condiciones de inclusión y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes de esta ciudad que presentan estas condiciones, en especial las niñas y los niños, toda vez que cuando no son diagnosticados de manera oportuna, ven comprometido su desarrollo. Como segundo punto, destacar que a nivel federal, en 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición de espectro autista. Dicha ley, en su artículo 3 transitorio, estableció que el H. Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían armonizar sus marcos legales y expedir las normas legales para el cumplimiento de dicha ley. Por otra parte, el 14 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la condición del espectro autista de la Ciudad de México. Sin embargo, dicha ley fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad 38/2021. Lo anterior, producto de que en el proceso de creación de la ley no se respetó el derecho a la consulta estrecha y colaboración activa de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Producto de lo anterior, esta ciudad no cuenta en la actualidad con una ley que garantice la atención, protección e inclusión de las personas neurodiversas, no solo de aquellas con la condición del espectro autista. En este orden de ideas es que presentamos esta iniciativa con el propósito de crear la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Neurodiversas de la Ciudad de México, toda vez que, como se comentó, actualmente no existe una norma que atienda la inclusión, atención y protección de este grupo de personas en esta ciudad. Entre los beneficios de la ley que se propone, destaco brevemente los siguientes. Los beneficiarios de esta norma serán no solo quienes presentan la condición del espectro autista, sino quienes enfrentan alguna de las variaciones neurológicas en el funcionamiento cerebral, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia y la dispraxia, aunque no se limita a ellas. Establece con toda precisión que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México asegurar el respeto y ejercicio de los derechos
que le asisten a las personas neurodiversas. Establece los principios que deberán tener las políticas públicas en materia de neurodiversidad, como son la autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, inviolabilidad de derechos, justicia, libertad, no discriminación, respeto y transparencia. Se establecen los derechos fundamentales de las personas neurodiversas y sus familias, entre ellos, gozar plenamente de los derechos humanos que garantizan las leyes federales y de la ciudad, tener un diagnóstico y una evaluación clínica oportuna, temprana, precisa, accesible, sin discriminación y sin prejuicios, acceso a los diversos sistemas de apoyo, solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnósticos indicativos de la Ciudad de México, recibir consultas clínicas y terapias de rehabilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público, contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, recibir educación y capacitación laboral con base en criterios de educación especial e inclusiva, contar con elementos indispensables de educación especial que procuren su proceso de integración e inclusión a las escuelas de educación regular, entre otros derechos en materia de nutrición, laboral y de ingresos, de vivienda, cultura, autonomía, de acceso a un medio ambiente sano y otros que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad, de acuerdo con distintas disposiciones constitucionales y legales. Otro beneficio es que se crea la Comisión de la Ciudad de México para la atención, protección e inclusión de las personas neurodiversas como una instancia de carácter permanente del Gobierno de la Ciudad de México que tendrá por objeto garantizar la ejecución de los programas en materia de atención a personas neurodiversas y se realice de manera coordinada. La comisión será presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad, toda vez de que se trata de un tema de derechos fundamentales e inclusión de las personas neurodiversas. Finalmente, esta iniciativa, en su exposición de motivos, señala que como parte del proceso de dictaminación se deberá realizar la consulta que señala el artículo 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme a los términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó para tal efecto. Es cuanto, diputada presidenta. Esta presidencia recibió en tiempo y forma solicitudes de suscripción